Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica. El solo leer el título como tal es un título interesante que llama la atención, que realmente gusta y que además del título realmente lo que implica ese monitoreo de lo que es la glucosa y el embarazo. Todos los días nos vemos enfrentados a este tipo de pacientes. Entonces, doctora, este reto es importante para todos y bueno, estamos muy atentos. Le damos también la bienvenida al doctor José Fernando Botero. Muchas gracias por acompañarnos, por asesorar a la doctora Daniela, por ser y haber sido nuestro profesor también muchos años. Muy agradecidos. Y bueno, ¿quién más que con un experto en este tema tener la posibilidad de que nos acompañe? Entonces, bueno, bienvenidos todos a la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es María Daniela Gil Rendón, residente de segundo año de ginecología y obstetricia. El día de hoy les quise traer esa charla titulada Monitoreo continuo de glucosa en el embarazo, avances y aplicaciones clínicas, asesorada por el doctor José Fernando Botero, que como nos recordó la doctora, es un docente que es experto en las enfermedades endocrinológicas y específicamente trabaja con el área del embarazo, y le agradezco por haberme asesorado durante la preparación de ella. Bueno, entonces, la diabetes mellitus es la alteración metabólica más frecuentemente asociada al embarazo y vamos a ver que de las pacientes embarazadas, un 1% va a tener diabetes mellitus pregestacional y hasta un 12% va a desarrollar diabetes mellitus gestacional. ¿Cuáles son los problemas? Que la planificación inadecuada del embarazo, una atención preconcepcional insuficiente con optimización de la situación metabólica y un incorrecto control metabólico durante la gestación nos va a traer desenlaces adversos durante el embarazo y asimismo complicaciones fetales y neonatales. Por ejemplo, en este estudio de corte retrospectivo publicado en 2021, donde se incluyó un total de 60.222 pacientes, buscaron investigar la asociación entre el nivel de la glucosa en sangre pregestacional materna y los resultados adversos en el embarazo. ¿Y ellos qué encontraron? Que las mujeres con niveles de glucosa pregestacional en rango diabético, es decir, entre 126 a superior, tienen un mayor riesgo de macrosomía versus las pacientes que ingresan al embarazo con normoglicemia. Al revisar estudios de cohortes poblacionales como este, donde se incluyeron más de 15.000 pacientes con diabetes pregestacional tipo 1 y tipo 2, se encontró que tener hemoglobina glicosilada en el primer trimestre superior o igual a 6,5% se asocia con casi el doble de riesgo de anomalía congénita y en tercer trimestre con un riesgo 3 veces mayor de muerte perinatal. Y en este estudio de corte retrospectivo de un solo centro que incluyó 3.069 embarazos únicos afectados por diabetes tipo 1, tipo 2 y diabetes mellitus gestacional, se reportó que tener un nivel de hemoglobina glicosilada pregestacional inferior a 6,5% redujo el riesgo de preeclampsia en las diabéticas tipo 1 y el riesgo de feto grande parada gestacional en diabetes mellitus tipo 2. Además de las complicaciones asociadas a este estado hiperglicémico, vemos que las complicaciones de un estado glucémico bajo también van a aumentar los costos médicos y que adicionalmente a esa patología se ha relacionado con obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares en etapas posteriores de la vida de este niño. ¿Cuál es la solución? Sabemos que la euglicemia sería fundamental mediante un asesoramiento básico previo a la concepción y un seguimiento estrecho para todas las mujeres con diabetes durante la gestación. Sin embargo, ¿qué pasa? Vemos que menos de la mitad de las madres con diabetes tipo 1 y tipo 2 van a alcanzar el objetivo de hemoglobina glicosilada inferior al 6,5% al inicio del embarazo y que las mujeres con diabetes tipo 2 tienen más del doble de probabilidades de alcanzar los niveles objetivos de hemoglobina glicosilada menores al 6,5%. Es decir, no estamos llegando a metas y no estamos cerquita de llegar a ello.
¿Qué podemos hacer? La idea es que evaluemos nuevas herramientas que nos permitan mejorar el control glicémico y asimismo disminuir las complicaciones. Y aquí traigo este estudio reciente de corte retrospectivo que se realizó en Sevilla, donde recogieron 387 mujeres con diabetes mellitus pregestacional, tipo 1, tipo 2, modilada, las cuales fueron asignadas a dos grupos. Uno donde usaron automonitoreo, que es el evaluador de control clásico glicémico, y otro donde usaron monitoreo continuo de glucosa. Lo que hicieron fue evaluar las características maternas, las complicaciones del embarazo, la forma de parto, los resultados neonatales y las anomalías congénitas. Con respecto a las características basales, se encontró con significancia estadística un menor aumento de peso en las pacientes que usaron monitoreo continuo de glucosa durante el embarazo versus el automonitoreo. Con respecto a los resultados obstétricos y perinatales, encontramos que la tasa de cesáreas fue significativamente menor y que la tasa de macrosomía fue significativamente menor también. Sin embargo, no encontraron diferencias estadísticamente significativas en las anomalías congénitas, en las muertes intrauterinas o las muertes neonatales. ¿Qué es el monitoreo continuo de glucosa? Es un dispositivo portátil y discreto que nos va a medir la glucosa intersticial de forma continua a lo largo del día y va a tener fundamentalmente tres componentes básicos. El primero, que es el sensor, que es un filamento delgado, flexible, que se inserta bajo la piel y el intersticio para medir esos niveles de glucosa. El segundo componente es el transmisor, que me va a recoger las lecturas de glucosa del sensor y va a enviar un promedio de glucosa al receptor. Y el tercer componente es el receptor o teléfono inteligente, que me va a almacenar y a mostrar esos datos de glucosa para que los pueda usar el paciente y el profesional de la salud. Existen principalmente dos tipos de sistemas. El primer sistema es el sistema en tiempo real, que va a transmitir y a mostrar automáticamente estos datos de glucosa en la aplicación del receptor del monitoreo continuo de glucosa. Este tiene la función adicional de ofrecer unas alertas cuando encuentra ciertos niveles específicos de glucosa y cuando encuentra ciertas tendencias, ya sea a la alta o a la baja. Y el intermitente va a requerir que el receptor se acerque físicamente al sensor o al transmisor al menos una vez cada 8 horas para poder mostrar y almacenar esos datos de glucosa. ¿Cuáles son los parámetros de uso? Esta diapositiva es muy importante porque esto nos permite entender todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. El primer parámetro de uso y el más importante es el tiempo en rango. Va a representar el porcentaje de tiempo en que esos niveles de glucosa se van a mantener dentro del rango objetivo, que varía de acuerdo a la población que estemos estudiando, y que lo vamos a encontrar como T y R. Y además del tiempo en rango, vamos a tener un tiempo por encima del rango, representado en color naranja y amarillo, y un tiempo por debajo del rango, representado por la sigla TBR, que es el tiempo que está por debajo del tiempo en rango. Tenemos otros factores como la variabilidad de la glucosa, que la vamos a medir mediante el coeficiente de variación y que se relaciona con el riesgo de hipoglicemia, y esa es su importancia, y el indicador de manejo de glucosa, que es un valor calculado que me puede aproximar el valor de hemoglobina glicosilada con los datos que el monitoreo continuo de glucosa ofrece. Tener en cuenta que no siempre es equivalente, es un valor aproximado. Y la evidencia actual ha demostrado que las métricas del monitoreo continuo de glucosa, en particular el tiempo en rango, se correlaciona con la hemoglobina glicosilada, lo que lo convierte en un indicador sensible de la eficacia. El monitoreo continuo de glucosa nos va entonces a proporcionar valores de glucosa con una frecuencia entre 1 y 5 minutos al día, para un valor total entre 288 hasta 1440 valores al día. Usa flechas de tendencia para proporcionar información sobre la dirección y la velocidad prevista del cambio de glucosa en un futuro inmediato. Esto permite al paciente anticipar la estabilidad o la velocidad en la que la glucosa va a subir o a bajar. Y los profesionales de salud pueden consultar estos datos en paneles web que van a ofrecer evaluaciones sumativas.
que permite revisar los datos en periodos específicos y nos permite compararlos de manera semanal. En la práctica obstétrica vamos a tener tres tipos de sistemas. El primer sistema es el de uso profesional. Este es un dispositivo que se entrega al paciente en consulta por un periodo corto de 10 a 14 días y lo debe regresar para que el médico tratante revise los datos obtenidos. En nuestro medio no lo usamos. Tenemos el sistema de uso personal, donde tenemos como representante el Freestyle Libre 2 y tenemos el Guardian 4 también disponible. Y tenemos el monitoreo continuo de glucosa integrado con bomba de insulina, donde nuestro representante será el Guardian 4, que es el que tenemos disponible. Actualmente entonces así luce el Freestyle Libre 2 y así luce el Guardian 4. El Freestyle solo lo podemos usar de manera personal y el Guardian 4 se puede usar como de manera personal y como integración avanzada. ¿Cuál es la diferencia entre el Freestyle 1 y el Freestyle 2? Estamos tratando de que migremos al Freestyle 2 porque es un dispositivo más moderno. Sin embargo, todavía estamos viendo en la práctica clínica que algunos usuarios todavía están manejando el Freestyle 1. ¿En qué radica la diferencia? El Freestyle 1 es de tipo intermitente, fue el primer sistema de monitorización intersticial aprobado y requiere escanear para poder obtener la información. Mientras que el Freestyle 2 va a tener una mejora en la fiabilidad, va a tener una reducción del desfase temporal de los resultados, nos va a ofrecer alarmas cuando encuentra hipo o hiperglicemia y va a permitir la lectura automática de la glucosa sin necesidad de que tengamos que pasar por el sensor para obtener la información. El monitoreo continuo de glucosa de uso personal va a tener principalmente dos utilidades. La primera será retrospectiva y la segunda será en tiempo real. ¿Para qué nos sirve la utilidad retrospectiva? Para evaluar el comportamiento de la glicemia en un periodo de tiempo y además nos permite evaluar las metas y el control glicémico dependiendo del tratamiento que estemos usando, que le permite al paciente evaluar los efectos del contenido nutricional, la calidad y la porción de las comidas, la intensidad y la duración de la actividad física, el momento de la insulina y otros medicamentos y otros factores que pueden alterar el estado glicémico como el estrés, el estado de ánimo, los hábitos culturales, la calidad y la duración del sueño. Y la utilidad en tiempo real nos va a servir para realizar ajustes del tratamiento, para determinar valor de glicemia y cómo modificar el tratamiento con respecto al estado actual glicémico. En lo referente a la precisión de las lecturas del monitoreo continuo de glucosa, el monitoreo continuo de glucosa me va a medir la glucosa intersticial versus la glucosa capilar que la mide el automonitoreo, que es la forma clásica que estamos usando. Por lo tanto, la lectura puede tener un retraso de 10 a 15 minutos con respecto al autocontrol, porque este es el tiempo que la glucosa tarda en equilibrarse entre los dos compartimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras la glucosa se encuentra en un estado estable, podemos tener una discrepancia que puede ir hasta de 20 a 30 miligramos por decilitro. Pero cuando la glucosa está aumentando o está disminuyendo, digamos que este valor va a ir cambiando. Entonces, cuando la glucosa se encuentra aumentando y disminuyendo, por ejemplo, cuando nosotros comemos, el resultado de autocontrol de la glucosa será mayor que la lectura del monitoreo continuo de glucosa. Por el contrario, si la glucosa disminuye, ya sea porque nos ponemos insulina, porque estamos haciendo ejercicio, el resultado del autocontrol de glicemia capilar será menor que la lectura del monitoreo continuo de glucosa. La idea es que eduquemos a los pacientes y les expliquemos que el resultado del automonitoreo no va a ser el mismo que del monitoreo continuo de glucosa y nosotros como profesionales a la hora de revisar el estado glicémico, la idea es que evaluemos cuando estemos en un estado estable para poder mirar qué tan diferente está la discrepancia entre ambos valores.
Y como les había contado, el monitor tiene flechas de tendencia que me permite ir mirando si la glucosa tiende a aumentar o a disminuir y según eso ir como jugando con el asunto. Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso. Cuando usamos monitoreo continuo de glucosa, igual debemos contar con el automonitoreo porque hay ciertas indicaciones de confirmar la glicemia mediante el automonitoreo clásico. La primera y la más importante es cuando hay síntomas discordantes, cuando el monitor nos muestra una alerta de hipoglicemia, cuando la paciente se encuentra asintomática. En ese caso se recomienda confirmar el valor de glucosa con la glucosa capilar. Y cuando tenemos hiperglicemia fuera de los objetivos específicos del embarazo, también se recomienda tomar un automonitoreo porque esto nos puede cambiar el manejo. Y tener en cuenta que el sensor se puede mover. Entonces, por ejemplo, al dormir, durante la noche, la lectura puede ser falsamente baja por compresión del mismo sensor. Entonces, también al diagnosticar hipoglicemia nocturna, la idea es que confirmemos con el automonitoreo de glucosa. ¿Cuáles son las metas de los parámetros del monitoreo continuo de glucosa? La ADA nos recomienda que para diabetes tipo 1, el tiempo en rango se encuentre por encima del 70%, el tiempo por encima del rango se encuentre menor al 25% y el tiempo por debajo del rango se encuentre por debajo del 4%. Para diabetes tipo 2, digamos que esta no es una recomendación estándar, pero sí sabemos que estas pacientes tienen una menor variabilidad glicémica, hacen una hipoglicemia menos grave y la idea es que tengamos un objetivo más estricto del tiempo en rango. Entonces, para estas pacientes lo que se recomienda es que el tiempo en rango esté superior al 90%, que el tiempo por encima del rango esté menor al 5% y que el tiempo por debajo del rango esté también por debajo del 4%. ¿Y cuál es la evidencia que soporta su uso en el embarazo? En lo referente a la diabetes tipo 1, traigo este estudio llamado CONCEPT, que es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico internacional que incluyó a 31 hospitales entre Canadá, Inglaterra, Escocia, España, Italia, Irlanda y Estados Unidos, donde reclutaron mujeres con diabetes tipo 1 por lo menos un año que recibían tratamiento con insulina, ya sea por bomba o por bolos, que estuvieran en embarazo o que estuvieran planeando hacer. Ellos recogieron 215 mujeres y las aleatorizaron uno a uno para recibir en un grupo monitoreo continuo de glucosa con automonitoreo de glucosa capilar y en el otro grupo solamente usar el automonitoreo como control. Y les entregaron la misma meta a ambas, que el rango objetivo de glucosa se encontrara entre 63 y 140 miligramos por decilitro y que los niveles de hemoglobina glicosilada no fueran superiores al 6,5% durante todo el embarazo. El resultado primario fue la diferencia en el cambio de hemoglobina glicosilada desde la aleatorización hasta la semana 34. Encontraron que el monitoreo continuo de glucosa con el automonitoreo resultó en una mayor de hemoglobina glicosilada desde el inicio hasta la semana 34 de gestación, comparado con solo el automonitoreo, y hubo un cambio en el porcentaje de hemoglobina glicosilada de un 0,48% que fue bastante significativo. Y la monitorización continua de la glucosa materna, vamos a ver que redujo la hiperglicemia materna, que es el tiempo que permanecieron por encima de 7 a 8 milimoles por litro, que es por encima de 126 miligramos por decilitro, sin aumentar la hipoglicemia. Y el tiempo en rango cambió desde el inicio del embarazo con el monitoreo continuo de glucosa de un 52% hasta la semana 34 a un 68%. Y con ese cambio encontraron que una disminución de los fetos grandes para edad gestacional, una disminución de los fetos con hipoglicemia que requirieron infusión de dextrosa y hubo una disminución de requerimiento de unidad de cuidados intensivos neonatales. Ellos concluyeron que el monitoreo continuo de glucosa iba a representar un ahorro de los costos desde la perspectiva del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra,
porque el número necesario a tratar era de 6 a 8 para poder prevenir estos eventos adversos neonatales. ¿Qué nos dicen las guías en este momento? La ADA nos dice que el monitoreo continuo de glucosa puede ayudar a alcanzar los objetivos glicémicos y el objetivo de hemoglobina glicosilada en diabetes tipo 1 y el embarazo, y que podría ser beneficioso para otros tipos de diabetes en el embarazo. La NICE nos dice que debemos ofrecer el monitoreo continuo de glucosa a todas las pacientes embarazadas con diabetes tipo 1 y de hecho el Reino Unido financia 12 meses de monitoreo continuo de glucosa para las embarazadas con diabetes tipo 1. Y en cuanto a las indicaciones actuales, pues nos queda muy claro que sí tiene buena evidencia en cuanto a diabetes tipo 1. Presumimos que podría tener buena evidencia en diabetes tipo 2 y también pensamos que podría servir en diabetes mellitus gestacional, especialmente cuando hay control subóptimo o hipoglicemias frecuentes. ¿Qué sabemos de las otras patologías? Entonces, este estudio de cohorte poblacional realizado en Inglaterra y Gales, donde incluyeron 3.036 mujeres con diabetes tipo 1, tipo 2 u otros tipos de diabetes, cuyo objetivo fue examinar la atención prenatal del embarazo y los resultados del embarazo, encontraron que el uso intermitente del monitoreo continuo de glucosa pudo conducir a una mejora del 0,6% en hemoglobina glicosilada y una reducción del riesgo de macrosomía en mujeres embarazadas con diabetes tipo 1 o tipo 2 que estuvieran usando insulina. ¿Cuál es el problema? Que en este estudio usaron el monitoreo continuo de glucosa como una herramienta educativa y no para permitirle a las pacientes usar insulina por sí solas. Y en este otro estudio, que es un ensayo clínico aleatorizado donde evaluaron los efectos del monitoreo continuo de glucosa enmascarado en 300 pacientes embarazadas con diabetes tipo 1 o 2 que recibían tratamiento con insulina a una gestacional menor de 16 semanas o con diabetes gestacional que recibían tratamiento con insulina a una gestacional menor de 30 semanas, realmente no encontraron que ni la hemoglobina glicosilada ni los resultados del embarazo mostraran ninguna mejora. Es decir, que la evidencia en diabetes tipo 2 todavía es insuficiente. Y creemos que posiblemente lo que está sucediendo es que el tamaño de muestra ha sido demasiado pequeño para determinar si hubo o no complicaciones y que, por ejemplo, en este estudio se usó el monitoreo continuo de glucosa de manera ciega que no le permitió a las pacientes responder al nivel de glucosa en tiempo real. Y refiriéndonos a diabetes gestacional, traigo esta revisión sistemática y metaanálisis donde en 6 ensayos clínicos aleatorizados se evaluaron 482 pacientes con diabetes y cuyo objetivo fue evaluar el efecto del monitoreo continuo de glucosa en los resultados maternos y neonatales. Ellos entonces revisaron los niveles de hemoglobina glicosilada al final del embarazo, la ganancia de peso gestacional, la dosis total de insulina, los desenlaces maternos como trastornos hipertensivos y cesárea y los desenlaces neonatales. Vemos entonces que con respecto a la reducción general de la hemoglobina glicosilada se obtuvo de manera significativa una reducción del 0,22%. Pero cuando analizamos este estudio vemos que solamente 2 pudieron mejorar el estado glicémico y uno de esos estudios para Masivamp de 2018 incluyó solo participantes que estaban usando tratamiento con insulina. Eso nos lleva a pensar si los resultados del tratamiento con monitoreo continuo de glucosa solamente son limitados a las pacientes que usan tratamiento con insulina. Y con respecto a los demás resultados, realmente el monitoreo continuo de glucosa no tuvo efectos positivos ni en los resultados adversos maternos ni en los resultados adversos neonatales. La evidencia actual es limitada, hay un escaso número de estudios, un pequeño tamaño de muestras y la idea es que hagamos más ensayos clínicos amplios para comprender los efectos de este monitor en la diabetes gestacional. ¿Cómo revisamos un monitoreo continuo de glucosa en la paciente en embarazo? Vamos entonces a usar unos pasos básicos para la interpretación que nos proponen que están alineados con el enfoque propuesto para la revisión de este monitor continuo de glucosa en la población no embarazada. El primer paso es revisar si hay suficientes datos disponibles. El segundo paso es determinar si existe un problema y cuál es ese problema.
El tercer paso será identificar dónde está el problema y una vez que sepamos dónde está el problema, vamos a identificar cómo solucionar el problema. El primer paso, que es determinar si tenemos suficientes datos disponibles que nos permitan interpretarlo. La idea es que en embarazo en especial necesitamos que haya un control glucémico más frecuente y que los ajustes también sean más frecuentes durante el embarazo. La propuesta es que en pacientes embarazadas dispongamos de por lo menos 5 a 7 días de datos del monitor continuo de glucosa y que el tiempo de recolección de esos datos y la transmisión activa de los datos debe ser por lo menos del 70%. Hay unos motivos por los cuales el monitor continuo de glucosa nos entregue datos incompletos y son básicamente fallas del sensor. Que el sensor esté vencido, que se vence en más o menos 10 a 14 días, que el sensor se caiga, que el sensor esté funcionando mal o que haya habido una pérdida de conexión, el del sensor versus la conexión Bluetooth con respecto al receptor. El segundo paso es determinar si existe un problema y cuál es. Lo primero es revisar que sí tengamos objetivos específicos del embarazo o si se presentan episodios recurrentes de hiper o hipoglicemia. Entonces verificamos que el rango objetivo sí esté entre 63 y 140 y recordamos las metas para diabetes tipo 1, que es el escenario que nos vamos a encontrar en este momento y esto se debe revisar en cada control prenatal. Cuando encontremos que el control glicémico está subóptimo, que lo vamos a verificar cuando el tiempo en rango esté en 70% o menos, lo que debemos hacer es determinar la relación con hiperglicemia, hipoglicemia o un trastorno mixto. Hiperglicemia cuando el tiempo por encima del rango se encuentre en 25% o más, hipoglicemia cuando el tiempo por debajo del rango se encuentre mayor al 4%, igual o mayor, y mixto cuando encontremos un coeficiente de variación mayor al 36% o cuando el tiempo por encima del rango y por debajo del rango se encuentren ambos alterados. Y la idea es que nosotros fomentemos siempre en el control mejoras graduales en el tiempo en rango, porque en diabetes tipo 1 y tipo 2 se ha demostrado que por cada aumento en un 5% del tiempo en rango se va a asociar con mejores resultados perinatales. ¿Dónde está el problema? Cuando encontramos disglicemia atribuible a la hiperglicemia o hipoglicemia, la idea es que determinemos en qué momento del día va a ocurrir esta falla. Nos vamos a ir a mirar en el reporte el perfil ambulatorio de glucosa, que se expresa en un gráfico así. Entonces, lo que sucede es que este gráfico es un gráfico de sobreposición que nos proporciona una mediana que es el percentil 50 del nivel de la glucosa durante 24 horas junto con los percentiles 5, 25, 75 y 95. Y vamos a ver que el área que está comprendida entre el percentil 25 y el 75 nos va a permitir comprender el rango de excursiones de glucosa el 50% del tiempo. La idea es que entonces elaboremos un plan. El tratamiento va a ser similar a los principios que usamos siempre para tratar problemas mediante las detecciones en el automonitoreo, siempre cambios en dieta, estilo de vida y ajuste de medicación según si encontramos hipo o hiperglicemia. Y la idea es siempre evaluar la causa en el segmento previo a la hora de revisar el resultado. Entonces, cuando encontramos hipoglicemia, vamos a mirar si esta hipoglicemia es en ayunas o es postprandial. Si la hipoglicemia es en ayunas, hay que evaluar si disminuimos la insulina basal, evaluamos la posibilidad de que nuestra paciente pueda hacer ejercicio en la noche, evaluamos si necesita una corrección de vuelo nocturna o en la madrugada o la temporalidad de aplicación de la insulina. Y postprandial debemos evaluar el horario, la dosis y la corrección pre o postprandial y la temporalidad de la insulina de acción corta y también debemos evaluar el contenido de la comida. Y cuando encontramos hiperglicemia, tenemos que evaluar si esta hiperglicemia es un problema basal, que nos podría indicar que hay una dosis insuficiente de insulina basal, o si el problema es prandial. En ese caso debemos evaluar si hubo omisión de bolos o si la cantidad de insulina de esta paciente está siendo insuficiente para la comida que ella está ingiriendo. Este es un resumen de cómo se presentan los resultados del monitoreo continuo de glucosa y qué es lo que nos vamos a ir a mirar.
Entonces, el paso 1, vamos a evaluar la adherencia. ¿Qué vamos a buscar? ¿Cuántos días me está haciendo el reporte, el monitoreo continuo de glucosa? Que ya sabemos que deben ser mínimo para población embarazada 5 a 7 días. En la población general son 14, pero las embarazadas, como requieren un control más estricto, más frecuente y un cambio más frecuente, 5 a 7 días. El segundo paso será entonces mirar que el tiempo activo del monitor continuo de glucosa esté por encima del 70%, que en este caso fue un 99,3%, es decir, que cumple para la interpretación. El paso 2 es que verifiquemos que sí se estén cumpliendo los tiempos en rango o dónde está el problema, si el problema está en el tiempo por encima del rango o en el tiempo por debajo del rango. El segundo paso es irnos a ver el perfil ambulatorio de glucosa para poder identificar específicamente en qué momento del día y cuántos días hemos tenido este problema. Y el cuarto paso es buscar la causa y tener en cuenta que primero siempre vamos a ir a tratar la hipoglicemia por un asunto de seguridad materna. Y lo segundo que vamos a ir a buscar es la hiperglicemia para corregirla porque ya sabemos que está relacionada con los desenlaces perinatales. Traemos entonces patrones glicémicos comunes en pacientes con diabetes del embarazo medido con monitoreo continuo de glucosa. Este primer perfil nos muestra una paciente que está realizando hipoglicemia. Este patrón se puede presentar en mujer con diabetes tipo 1 en el primer trimestre del embarazo. ¿Y por qué puede ser? Porque hay una reducción de ingesta de carbohidratos asociada con emesis gravídica o porque hay una sensibilidad a la insulina aumentada en el primer trimestre en pacientes que ya venían con insulina. Las intervenciones son disminuir la dosis de insulina basal, tratar la emesis con dieta y medicamentos en caso de que esta sea la causa, y podemos ajustar la relación insulina-carbohidratos y el factor de sensibilidad a la insulina con el fin de poder corregir esta hipoglicemia de la paciente. El segundo caso común sería la hiperglicemia postprandial, como vemos acá en la gráfica, en una mujer con diabetes tipo 1, en el tercer trimestre o en una mujer con diabetes mellitus gestacional. ¿Por qué puede estar pasando esto? Porque la paciente está consumiendo carbohidratos con alta carga glicémica o que hay un desajuste entre la dosis y la ingesta, que hay una necesidad de usar o ajustar la insulina de rápida acción o incluso porque usamos corticoides para maduración fetal. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Debemos educar sobre la reducción de carga de carbohidratos y el índice glicémico, recomendarle a la paciente una ingesta adecuada de proteínas y grasas saludables. Podemos ajustar esa relación de insulina y carbohidratos y el factor de sensibilidad a la insulina, verificar cuál es el momento apropiado para la administración de los bolos, evaluar si requiere iniciar insulina de acción rápida y fomentar el ejercicio. Y el tercer caso será la hiperglicemia sostenida en una paciente con diabetes mellitus tipo 2 en el embarazo. ¿Qué puede estar pasando? Que le suspendimos los medicamentos antidiabéticos por contraindicaciones durante el embarazo, porque hubo un aumento progresivo de la resistencia a la insulina y porque la paciente está consumiendo una dieta inadecuada. ¿Qué vamos a hacer? Iniciar insulina de forma temprana, un ajuste rápido de insulina basal y de bolo prandial según sea necesario, siempre fomentar el ejercicio y educar a la paciente sobre la ingesta de carbohidratos y el índice de control glicémico. En cuanto a las conclusiones, entonces tenemos claro que el monitoreo continuo de glucosa va a mejorar los resultados adversos maternos y neonatales en embarazadas con diabetes mellitus tipo 1. El papel de este monitoreo continuo de glucosa en diabetes tipo 2 y en diabetes gestacional se encuentra en estudio aún. El uso de la tecnología del monitoreo continuo de glucosa, además de que optimiza el control de la diabetes, educa y capacita sobre los efectos en las modificaciones del comportamiento y de los estilos de vida, ya sea con alimentación y actividad física, que además de tener beneficios en la patología actual, pues va a tener beneficios a lo largo de la vida de la paciente. Y el monitoreo continuo de glucosa y los beneficios de esta estrategia cada vez es más importante y como obstetras debemos comprender cuál es su tecnología, cuáles son las métricas y cómo lo podemos interpretar en la práctica clínica.
Bueno, doctora Daniela, muchas gracias por la actualización en todo lo que implica pues el control de las pacientes con este tipo de patología. Bueno, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Botero. Muchas gracias por estar aquí y tiene la palabra. Doctora Adriana, muchas gracias. Buenos días para todos. Doctora Daniela, la felicito. Una excelente revisión y un excelente abrebocas para que lo que viene en el futuro de nosotros. Digamos que hay varias cosas importantes que yo quiero recalcar en la charla que dio la doctora Daniela. Primero es que el futuro está cambiando y la penetración del monitoreo continuo de glucosa en diabetes en general, actualmente en el manejo de la insulina, pero en general es alta. Ya tenemos países que casi el 70% de los pacientes diabéticos están manejando monitoreo continuo de glucosa. Nosotros posiblemente no estemos tan avanzados en esta penetración, pero yo puedo decir que en los próximos 4 a 5 años casi que el automonitoreo va a pasar a ser historia. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos los médicos que manejemos diabetes debemos estar digamos que en conocimiento de cómo se maneja un monitoreo continuo de glucosa y quitarle el miedo, ¿cierto? Posiblemente ustedes deberían hablar o yo les mando al representante de la industria para que les enseñe que en cada uno de sus consultorios cómo bajar la plataforma, cómo instalar el monitoreo continuo, cuando les llegue un paciente para que no les dé miedo, cómo bajan el reporte y cómo lo meten en su plataforma y cómo pueden comunicarse. Una de las ventajas actuales que tienen es que posiblemente si ustedes conectan a su plataforma al paciente, ustedes lo pueden ver desde el punto de vista remoto, es decir, estoy maluca, espera un momentico, yo me meto al reporte y lo veo, es decir, digamos que la tecnología llegó y uno de los puntos grandes, como ustedes ven, cada vez va teniendo más evidencia el uso del monitoreo continuo en diabetes. Posiblemente hacia dónde va el futuro. Eh, digamos que uno lo puede partir en diabéticos tipo 2, en diabéticos estacionales y la diabética es tipo 1. Posiblemente nosotros ahora en diabéticos tipo 1 el futuro es que todo paciente diabético tipo 1 va a tener bomba de insulina. O sea, va a tener sistemas integrados de bomba con monitoreo. Porque realmente han cambiado la diabetes tipo 1. Yo les cuento más o menos cómo funciona eso en poco tiempo para que entiendan qué es lo que ha pasado. Básicamente uno lo que hace es imitar la fisiología de la diabetes. Entonces uno la hace es cómo, mirando el punto de vista, cómo me mido y de acuerdo a eso yo le pongo la insulina. Pero eso no me mira toda la fisiopatología de la diabetes, porque la fisiopatología de la diabetes es cuánto hay en el hígado, cómo está la resistencia, cómo está el eje adrenal. Entonces realmente yo tengo que tener un algoritmo en el cual yo mire todos los componentes del sistema para poder realmente dar una retroalimentación positiva. Y las nuevas bombas que han cambiado, las nuevas bombas que cambiaron, que ya tienen algoritmos híbridos que son automáticos. Uno ya no ajusta la dosis basal de la insulina, lo que hace la bomba es eso. Y lo hace bajo un algoritmo PID. Eso es como, para que me entiendan, llevar el carro en crucero. Si yo quiero tener la glicemia en 100, lo que hago es que cada que la glicemia esté por encima de 100, yo le pongo, la bomba te pone insulina y cuando esté por debajo de 100 le quita la insulina. Entonces posiblemente hemos quitado el factor humano y esto ha llevado a que los tiempos en rango y las controles glicosilados sean mucho mejores. Entonces, posiblemente lo que nos va a tocar a nosotros, estamos en la transición. Ahora es indispensable que todas las mujeres diabéticas tipo 1, y yo diría que las diabéticas tipo 2, que se embaracen estén en el monitoreo. Posiblemente en 2 o 3 años, porque ya todas las naciones del mundo dicen que todos los diabéticos tipo 1, todos deben tener bomba, nos va a tocar enfrentarnos a que todas las diabéticas tipo 1 en embarazo tengan bomba. Y posiblemente dejar el monitoreo continuo para los pacientes que tengan función de residual de célula beta, es decir, en los cuales posiblemente con alimentación, con medicamentos o requieran suplementos no más de 1 o 2 dosis de monitoreo continuo. Digamos que eso es para que sepan dónde vamos y hacia dónde vamos en este momento. Segundo, hay una cosa muy importante y yo cada que me reúno con los obstetras les digo es que muchas veces nosotros decimos pues, que el paciente está muy mal controlado y a veces eso crea un poquito de confusión. Si ustedes vieron lo que presentó la doctora, que fue súper bonito, mire que la probabilidad de llegar a un paciente diabético tipo 1 en metas en embarazo es muy difícil, o sea, es muy difícil.
Si nosotros tenemos que pacientes diabéticos tipo 1 no embarazados, apenas el 30% llegamos en meta. Miren que con monitoreo continuo de embarazo, menos del 10% de los pacientes llegan a metas de control glicémico. Y esos son los resultados del estudio CONCEPT. Y llegaron básicamente ¿en qué? En la semana 36. Si ustedes ven, generalmente los pacientes aumentaron con un tiempo en rango del 50% y los subieron casi al 60-68%. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque siempre debemos buscar las metas, lo que nosotros debemos más insistir que la realidad es que por cada aumento del tiempo en rango de un 5% tenemos desenlaces benéficos materno-fetales. Entonces, digamos que el concepto de metas glicosilada, tiempo en rango es muy importante, pero hay que ser conscientes de que es muy difícil llevar a un paciente a tiempo en rango. Entonces, digamos que nosotros debemos, en el mensaje que le debemos decir al paciente, sí, hay que tratar de llevarlo a tiempo en rango, pero básicamente estimularlo, así no esté en tiempo en rango, por cada beneficio de mejoría del control glicémico que tenga el paciente. Y si ustedes ven, lo que pasa es que hay una diferencia del tiempo en rango en no embarazada versus embarazada, pero eso es por la fisiología del embarazo. Y posiblemente están todos los estudios ahora de cómo se comporta la métrica del embarazo desde que inicia el embarazo hasta qué diferencia, pero generalmente es 63-140 el tiempo en rango. Pero no es solamente 63-140, sino que la definición de hipoglicemia cambia el monitoreo continuo de glucosa. Es 63 más de 20 minutos, porque ya tenemos una nueva variable que nosotros no teníamos en cuenta, que es el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo? No es solamente la profundidad, es decir, cuánto está la glicemia, sino cuánto tiempo está pasando usted en hipoglicemia. Digamos que eso es lo que quería recalcar y vuelvo a felicitar a la doctora porque muy buena charla. Hizo una revisión y fue capaz de resumir todo lo que estaba pasando en el mundo del monitoreo y la tecnología en embarazo. No sé si tengan preguntas para la doctora o con mucho gusto también se les podemos ayudar o comentarios. Bueno, pues en el futuro. Y yo tengo pues, no está prendido. Sí. Ah, bueno. Tengo una pregunta. Yo sé que el doctor dijo que la idea es que las pacientes con diabetes tipo 1 sean las que van a ser principalmente las que van a ser candidatas a tener el monitoreo continuo, pero las pacientes, por ejemplo, que hacemos diagnóstico de diabetes temprana, pues en el embarazo, porque tengan factores de riesgo, también podrían ser candidatas uno a remitirlas a endocrino y considerar que se les pueda poner el monitoreo continuo, porque pues no son diabetes gestacional, pues no se ha hecho el diagnóstico como diabetes Eh, Doctora, yo le voy a adelantar un poquito. gestacional, diagnósticos tempranos. Venga, digamos que el monitoreo continuo es una herramienta de tratamiento, no de diagnóstico, ¿cierto? Entonces posiblemente no la tomes como diagnóstico, posiblemente nosotros la utilizábamos como diagnóstico antes en bebés macrosómicos con curvas normales, pero ahora digamos que la utilidad es que es una prueba de tratamiento, no diagnóstico. Yo estoy convencido que en pocos años todas las diabéticas gestacionales van a estar con monitoreo. La única limitación es el costo. ¿Sí se oyó o no? Es una pregunta adicional de la doctora Cano. No sería para, perdón, no sería para diagnóstico, sino para tratamiento, pues para vigilar esas pacientes Correcto, es desde tan correcto. temprano en el embarazo, para vigilarlas, pues Ese es correcto, no diagnóstico, antes de la semana, sí, pero te voy a decir, pues lo que antes de pasa la es que, semana 24. sí, digamos que la diabetes gestacional temprana como término se está introduciendo por debajo de la semana 20 y digamos que los mejores resultados son por debajo de la semana 14. Como te digo, el problema de limitación del monitoreo continuo es el costo. Si no fuera el costo, posiblemente todas las pacientes deberían tener monitoreo continuo de glucosa. Gracias, doctor.
Otro pregunta o comentario. Adelante. Ah, no, era como un error ahí con alguien que estaba virtual. ¿Algún otro comentario o pregunta? Doctora Aleja. ¿Tienes más? Bueno, que yo quería felicitar a la doctora Daniela, que de verdad, pues siempre haces unas excelentes revisiones y que nos tengas como actualizados, pues como que, vea, ya se está haciendo eso, aunque pues no es para todas las pacientes como lo vimos por el costo en este momento, pero posiblemente sí vamos para allá. Y yo quería pues como preguntar como, o sea, en la parte, o sea, cuando ya vemos las pacientes indicadas, endocrinos se la manda, ¿qué tan fácil es que se las autoricen? Le voy a decir de entrada, todas las diáticas tipo 1 no tenemos ningún problema y digamos que las pregestacionales diáticas tipo 2 tampoco. Es decir, la autorización para las pregestacionales es facilísima porque la evidencia es contundente, ¿cierto? Es decir, eso da, o sea, mire que usted en NICE inclusive hizo un plan a 5 años, como contaba la doctora Daniela, que todas las pacientes diabéticas tipo 1 y el de a 5 años tengan bomba de insulina. Y ahora les está pidiendo que todas las mujeres mínimo deban tener un monitoreo continuo de glucosa. Entonces, posiblemente la indicación para un diabético tipo 1 sea muy fácil. Para una gestacional no es tan fácil, ¿cierto? La gestacional generalmente, esa sí le toca hacerlo, comprarlo particular, pero digamos que las EPS en nuestro medio le están dando monitoreos a las pregestacionales. Muchas gracias, doctor. Doctor Botero, una preguntita con relación al costo, ya que sabemos que a través de las EPS logramos como estos cuidados para las maternas, pero aquellas personas que no tienen, digamos, afiliación y hicieran una inversión en su salud, ¿cuánto podría ser el costo mensual? Sabiendo que sabemos que ese monitoreo debe ser entre 9 meses y un año. Digamos que si estamos, generalmente la mayoría lo único que vale es el sensor, porque como decía Daniela, el receptor ya es una aplicación que tú bajas por internet, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros desafortunadamente, bueno, desafortunadamente porque todo tiene solución. La tecnología debe ser la NFC mínima, o sea, para que puedas tener una aplicación. Si no tienes, ellos te dan el lector y el lector todavía se usa y sobre todo en pacientes que en su teléfono no tengan esa tecnología. Más o menos el sensor 15 días está aproximadamente entre 250 a 280.000 pesos. Más o menos un mes le sale a un paciente entre 500 y 560.000 pesos el valor del sensor, de la tecnología. Me estoy oyendo. Felicitar a la doctora Daniela por su presentación, por su actualización. Y como decía el doctor Botero, pues realmente todos los días vamos a estar más enfrentados a esto y es la mejor manera de monitorizar pues los pacientes. Entonces, felicitaciones por tu excelente revisión. Muchas gracias al doctor Botero nuevamente y a todos por estar presentes.